el doctor Bozo, soy cirujano general. Soy de la sede del Hospital Hipólito Unanue. Y hoy día vamos a tratar de un órgano llamado el vaso. Entonces vamos a encontrar o vamos a dirigirnos principalmente a la patología quirúrgica del vaso, o sea, qué enfermedades podrían requerir un tratamiento quirúrgico, un drenaje, una esplenectomía total, una esplenectomía parcial del vaso. Y sin ahondar mucho, de entre todas las patologías y enfermedades que tiene el vaso, nos vamos a dirigir y vamos a comenzar por la parte de trauma. Yo creo que en un hospital lo que se va a ver más es lesiones a nivel del vaso producidos por trauma. Principalmente, ¿qué tipo de trauma? Un trauma abdominal cerrado. Accidentes de tránsito, caídas, golpes. ¿Y por qué? Porque el vaso es un órgano bastante lábil, y si hablamos de características y estadísticas dentro de todos los órganos a nivel adulto, cuando nosotros tenemos un traumatismo abdominal cerrado, es el primer afectado. Eso sí lo tomamos en cuenta a nivel de adulto, pero si hablamos en los niños, en un trauma abdominal cerrado de un niño, el órgano más afectado es el hígado. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando el vaso se lesiona, sangra. Y sangra bastante. Por mucho tiempo, por muchos años, el tratamiento principal de una lesión de vaso era la esplenectomía. El paciente tenía una lesión, pequeño sangrado, una pequeña laceración, y los cirujanos se jactaban de extirpar el vaso. El tiempo ha cambiado y lo que tratamos es de salvar al vaso en lo que se pueda para seguir obteniendo de él todos los beneficios que nos lleva a tener un vaso. Entonces, son múltiples los beneficios. Procedimiento de rescate esplénico, así lo he nombrado. Vamos a salvar al vaso. Me acuerdo que los residentes, cuando llegaba un trauma abdominal, pues quieren hacer la esplenectomía total. Ahora, en lo posible, tratamos de no hacerlo. Entonces vamos a comenzar. Entonces, los objetivos son claros. Reconocer la fisiología y función inmunológica del vaso. Identificar los múltiples riesgos de no tenerlo, ¿no? Asplenismo y criterios de preservación. Diferenciar entre el manejo no quirúrgico y quirúrgico, pues claro, porque tenemos que tener un lugar donde monitorizar a ese paciente. No necesariamente una lesión del vaso podría requerir en un primer momento una observación, y quizás a las 24 o 36 horas esa observación se convierte en una decisión quirúrgica. Detallar las técnicas quirúrgicas del rescate esplénico y establecer pautas de seguimiento postoperatorio. Importancia, recordemos un poco,
fagocitosis de bacterias oxonizadas, macrófagos. ¿Qué más hace el vaso? Producción de anticuerpos, linfocitos B. ¿Qué más? Elimina todas las células envejecidas y complejos inmunes, esos eritrocitos. 120 días, se pasan a 124, tienen que ser eliminados. Prevención de sepsis por gérmenes encapsulados, claro. ¿Y cuáles son los riesgos de no tener vaso? Sepsis fulminante post-esplenectomía. Infecciones por gérmenes encapsulados y no encapsulados. Meningitis, Neisseria, Haemophilus. Aumento de riesgo tromboembólico. Posible asociación con cánceres hematológicos y sólidos. Entonces, si yo tengo un traumatismo abdominal cerrado y mi primer órgano que se va a lesionar o se puede lesionar es el vaso, en un adulto, yo tengo que tratar de ver qué tipo de lesión o qué tan profundo está afectado ese vaso y la tengo que clasificar para darle un seguimiento a esa lesión. ¿Y mediante qué lo vamos a hacer? Mediante la tomografía. Entonces, mediante la tomografía con contraste nosotros vamos a clasificar un traumatismo esplénico mediante varios grados. Tenemos el grado 1, donde vamos a encontrar un hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie. O también quizás podamos encontrar un desgarro menor de 1 centímetro, grado 1. ¿Se opera este grado? No, no se opera, se observa. El grado 2, donde el hematoma ya va a ser un poco más grande, de 10 al 50% de la superficie, y vamos a encontrar un desgarro de 1 a 3 centímetros. ¿Se opera? No, no se opera. El grado 3, donde vamos a encontrar un hematoma más del 50% y un desgarro más de 3 centímetros. ¿Se opera? Se puede operar. El grado 4, donde va a haber un compromiso vascular mayor del 25%, se opera, se tiene que operar, si no se muere. Y el grado 5 es un vaso totalmente destruido, abulsión del hilo esplénico, se opera, no llegan vivos al hospital. Entonces, esta es una guía clave para decidir la conducta que voy a hacer si tengo a un paciente con este problema. Ojo, este problema no va a llegar solamente que tuve un accidente de tránsito y el paciente va a llegar, solamente me lesioné el vaso, doctor. No, va a llegar teteado, con fracturas múltiples. Entonces ese paciente no, tú le vas a preguntar algo y probablemente no te va a responder nada. Entonces tenemos que analizar todos esos factores que se van a asociar para nosotros poder descubrir que ese vaso está roto y está sangrando. ¿Qué hacemos? No me responde el paciente. Okay. Entonces, como les dije, vamos a tener lesiones leves, que generalmente son las lesiones tipo 1 y tipo 2, y estos pacientes van a tener que ser observados en la unidad de cuidados intensivos mediante hemoglobina seriada y tienen que estar monitorizados todo el tiempo. Las lesiones 3, en estas lesiones 3 se debe operar. Si tenemos una sala de operaciones híbrida y contamos con toda la tecnología avanzada, entonces lo principal que tenemos que tener es un radiólogo intervencionista. Este señor, este colega, este amigo, radiólogo intervencionista, se dedica a hacer embolizaciones. Entonces, a estos pacientes de grado 3, mi primera opción, embolizar, angioembolización. Con eso debería parar el sangrado.
¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no se te va a ocurrir pues llevar a un paciente que está inestable, con peritonitis, que ha tenido transfusiones masivas, ¿no? Estos pacientes no son candidatos para la embolización. El que esté inestable, peritonitis y transfusión masiva o un grado 3, tiene que ir a hacer la operación. Entonces, yo debo tener algunos elementos que me digan, oye, tu observación ha fracasado. El paciente sigue desmejorando. Ojo, la idea es de salvar al vaso. ¿Ah? Si volvemos 20 años atrás, todo el mundo se lo sacaba, el grado 1. ¿Qué tal cirujanazo? No. Pero ya toda esa gente va a necesitar una vacunación de por vida. Entonces, ¿cuáles son? Yo tengo que tener un paciente que me esté hipotensando persistentemente. O sea, por más que sea pequeña la lesión, no para. Requerimientos de 2 a 4 unidades o paquetes globulares. Yo, la verdad, nunca he llegado a 4. Yo espero a 2. Pero las guías dicen que deberíamos esperar hasta la 4ª unidad. ¿Qué significa? Que tú le vas a comenzar a poner sangre a este paciente y probablemente se estabilice. Y si se estabiliza, bueno, lo puedo llevar a la angioembolización quizás. Y lo salvo de una cirugía. Hallazgos de extravasación en una tomografía. ¿Qué significa eso? Nosotros en los pacientes que tomamos tomografía vamos a utilizar contraste. Y se supone que si nosotros le pasamos contraste y un paciente está sangrando, voy a ver extravasación del contraste en la tomografía. Si hay una extravasación de contraste, definitivamente este paciente y está inestable, va a requerir sala de operaciones. Y en algunos casos se pueden formar algunos, digamos, efectos como pseudoanerismas o un sangrado progresivo. La angioembolización esplénica en un buen radiólogo intervencionista que esté bastante armado, o sea, que tenga todos sus materiales, es una técnica eficaz en el grado 3 entre 85 y 95%. Bueno, preserva el parénquima hepático funcional. La embolización solamente va a dañar lo malogrado. La embolización puede ser proximal versus distal, eso ya lo vamos a hablar porque quizás eso es principalmente por el tipo de irrigación que tiene el vaso. Y las complicaciones, pues, infartos, que se equivoque, ¿no? Infarta tejido bueno, que se formen abscesos en esa zona porque hay contaminación, o la formación de quistes, que realmente son pseudoquistes. Las técnicas quirúrgicas, generalidades. ¿Cuándo voy a utilizar? Cuando falle el tratamiento conservador. Acceso igual de la esplenectomía, preservación del hilio y evita la lesión pancreática. Ojo, no hemos hablado de anatomía del vaso, porque ustedes la conocen perfectamente, son unos capos, ¿no? Ustedes saben que la arteria esplénica, ¿de dónde sale? De por ahí. ¿Tú? De casa. ¿Tú? ¿De dónde sale la arteria esplénica? Del tronco ciliar. Entonces, la arteria sale del tronco ciliar. Es una arteria tortuosa y se va por el borde superior del páncreas. Mientras que la vena esplénica va por toda la cara posterior. Entonces, la arteria esplénica se une con la mesentérica. ¿Y qué forma? La vena. La porta. Claro. Entonces, es importante ver la cantidad de sangre que se va a pasar por este suministro. Ojo, el sistema digestivo, ¿el vaso va a actuar en algo en el sistema digestivo? No.
los enzimas, no llega la comida por ahí. El vaso se va a encargar de filtrar. ¿Filtrar qué cosa? Sangre. Y todo lo que hay contenido en la sangre. Eritrocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preservación pancreática. Ojo, cuando hablan de preservación pancreática, nosotros que operamos eso, este tipo de cirugías, tenemos que tener en cuenta que la cola del páncreas está muy pegada al hilo esplénico. Entonces, hay 3 presentaciones de la cola del páncreas en el hilo esplénico y muchas veces se produce daño en la cola del páncreas. Y si se produce un daño en la cola del páncreas, ¿qué se va a formar? Una fístula pancreática, que a veces son bien molestosas, demoran 2-3 meses en cerrar. Si las lesiones, tengo una lesión grado 3 que no paró con angioembolización, entonces en sala de operaciones no necesariamente le tengo que hacer una esplenectomía total y llevar a este paciente a un asplenismo con todos los problemas que se producen. Entonces, este tipo de lesiones, ahora hay un montón de sistemas de cauterización. Uno de ellos es el gas de argón, que da una muy buena hemostasia. Agentes tópicos, celulosa, caolín, esponja, fibrina, yo uso mucho Surgicel. Útiles en sangrado difuso, leve o moderado. O sea, este tipo de cosas ayuda bastante en un sangrado leve a moderado. No paro con eso. Parches, como le dije, parches de fibrocelulosa, Surgicel, me va muy bien. No paro con eso. Técnica, puntos de colchoneros cruzados con refuerzo externo. ¿Qué significa eso? Que a los puntos en colchonero le voy a poner una capa de fibrina para que no desgarre el tejido pancreático. No funcionó, principalmente en desgarros demasiado profundos. Ya tú ves que parte del vaso está lesionado, entonces no me queda más que decir, ¿le voy a hacer la esplenectomía? No, puedo hacerle esplenectomía parcial, sí. Lesión localizada en un solo polo, puedo hacer. Secciono las ramas arteriales segmentarias y preservo parte del vaso. Esplenorrafia, esto sí, a veces preguntan y le dicen qué es lo que no debes hacer y por eso lo pongo. Esplenorrafia con mallas ya no se deben usar, es una técnica de desuso, te lo van a poner en el examen quizás. Envoltura con malla, ¿por qué? Porque esto hace sangrado, se acumula la sangre y es riesgoso de infección, isquemia y estrangulación vacular. Ya no se usa. Tamponamiento abdominal de control de daños como en el hígado. En el hígado, cuando tenemos muchas lesiones y roturas, en un paciente inestable agarramos dressing, que son las grasas grandes, las colocamos como si fuera un acordeón y las colocamos, comenzamos a colocarla alrededor del hígado para que produzca presión y pare el sangrado. En el vaso es muy poco usado, sangra demasiado. Entonces, no hay que hacerlo. A mis pacientes que son de grado 1 y grado 2, ¿cómo los manejo? A estos pacientes los tengo que tener controlados en la unidad de cuidados intensivos. Hematocritos seriados, todos cada 2 o 6 horas, las primeras 24 y 48 horas. Monitorización de signos de rotura tardía y profilaxis antitrombótica en las 24 y 48 horas siguientes. ¿Se puede romper el vaso después? Sí, claro. Un grado 1 se puede llevar a 3 y a 4. La incidencia, gracias a Dios, es baja, menos del 5% de los pacientes hacen este tipo de problema, y la mortalidad aproximadamente el 10% de los pacientes. ¿En qué tiempo ocurre? Hay que vigilarlo la primera semana. O sea,
la primera semana. Muchas veces tenemos problemas, y ha pasado en el hospital, ¿no? Tenemos problemas de unidad de cuidados intensivos y no tenemos camas. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en intermedios, en comunes, estos pacientes que tienen que estar reposando ¿cuánto tiempo? El paciente se resbala, se cae, se muere. Ha pasado unas 2 o 3 veces. Entonces, no te preocupes si en estos pacientes que te han hecho esplenectomía o embolización hay trastornos comunes. Estos pacientes van a tener leucocitosis y trombocitosis. Se normalizan normalmente a las 4 o 6 semanas post la angiografía y no necesariamente son signos de infección. Seguimiento y restricción física, pues definitivamente, ¿no? Estos pacientes no pueden llevar actividad física, la tomografía con contraste si sospecha de un pseudoaneurisma, la actividad ligera debe ser al mes, total a las 3 meses, el tiempo de curación o cicatrización del vaso puede demorar entre 1 y 11 meses. Necesario, hay que vacunarlos a estos pacientes. A los pacientes, no a los que han tenido lesión, no a los que se le han hecho una angioembolización, sino a aquellos a los que se le ha realizado una esplenectomía total. Y hay que vacunarlos porque rápidamente te puede hacer una septicemia post-esplenectomía. Entonces, las conclusiones: el rescate esplénico preserva la inmunidad vital, requiere evaluación clínica, recursos y técnicas. La alternativa viable, preferible a la esplenectomía cuando sea posible. Un ejercicio, hagamos de lo que hemos aprendido. Entonces, yo soy el paciente y me he metido unos tragos, ya me logré, agarré el carro y me choqué. Un imprudente, el que no ha pecado que tire la primera piedra. Entonces, me llevan los bomberos a urgencia, llego a trauma shock y te encuentro a ti. ¡Qué mierda! Te encuentro a ti y ¿tú qué haces? Porque se supone que estamos aquí para aprender. ¿Quién nació sabiendo? ¿Ah? Nada. ¿Quién quiere intervenir? ¿Qué hace? ¿Tú? ¿Qué dices? Me haces una evaluación. ¿Qué haces? ¿Cuál es lo principal cuando llega un trauma? ¿Qué le han enseñado? Claro, pues todo el mundo tiene que hacer tienes que hacer eso. Entonces lo principal es saber si el paciente está estable o está inestable. Eso es lo principal, uno tiene que saber, oye, ¿estoy estable o estoy inestable? Si el paciente está estable, entonces ¿qué hago? El paciente está estable. ¿Qué harías, Ángel? El paciente está estable. Lo primero que tendría que hacer es mandarlo al tomógrafo a hacerle una tomografía complicada. Entonces, el radiólogo me va a informar y me va a decir 2 cosas. Sí, doctor, su paciente está con un daño clínico y yo le voy a preguntar, ¿hay extravasación de contraste? Y me dice, no, HB, grado 1, grado 2, está parado, no hay problema. Lo mando a UCI observación. O me puede decir, sí, hay extravasación de contraste, pero está estable. Entonces lo llamo al cardiólogo para que lo venga a embolizar.
El radiólogo intenta una vez, le doy una segunda oportunidad. Hazlo de nuevo, le digo. Lo has embolizado y a las 2 horas sigue sangrando, así que le doy una segunda oportunidad. El radiólogo intervencionista en la segunda lo para, lo mando a UCI. No puede parar el sangrado, entonces lo meto a sala de operaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Y también tengo el otro lado, el paciente está inestable. Y si el paciente está inestable, ¿qué debo hacer? ¿A sala? ¿Qué? ¿A salas? No lo meto a sala. Aunque me gusta hacer operaciones. Entonces, ¿qué hago? Está inestable. Claro. Lo primero que tienes que... Ahí viene la gran palabra, lo que le llaman ECOFAST. ¿Qué es una ECOFAST? Tan utilizada por ahora por lo de TraumaShock. Hacerte un ECOFAST. ¿Qué significa eso? Es una ecografía que se utiliza en TraumaShock. ¿Para qué? Para ver si hay líquido, o sea, sangre. Solamente sirve para eso, por eso se llama ECOFAST. Y si hay líquido en cavidad y está inestable, pues lo voy a llevar a la sala de operación. Lo voy a operar. Pero si no hay líquido, entonces le digo al de TraumaShock, oye, ¿sabes qué? Buscarle otras cosas. Y él viene y dice, ya le busqué otras cosas y no le encuentro nada. Entonces yo le respondo, hazle una segunda ECOFAST. ¿Es válido? Sí, es válido. Hazle una segunda ECOFAST. Y él va a agarrar y le va a hacer una segunda ECOFAST. Si encuentra líquido, va a sacar. Y si no encuentra líquido, ¿sabe qué? Sigue inestable, le he revisado de la cabeza a los pies y no le encuentro nada. Entonces, ahí yo qué le hago? Un aspirado. ¿Y de dónde va a aspirar? Antes le llamaban lavado peritoneal, ahora le llaman aspirado peritoneal. A nivel del ombligo, el tipo está wow, probablemente. Abro el ombligo, meto una sonda y aspiro. Si encuentro sangre, sale la operación. Esa es mi manera. Y si no encuentro sangre, nada, pues le digo que le siga revisando. ¿Por qué? Porque este emergenciólogo se supone que tiene que revisar qué cosa. ¿Qué partes van a sangrar bastante? Pero ya el hígado. Pero ¿qué otras cosas pueden dar un sangrado brutal? ¿Ah? Un traumatizado. ¿Qué? El vaso de la aorta, pero tendrías, ¿cómo le da? No se rompe fácilmente, que con un trauma, con una lesión. ¿Ah? ¿Qué? Pelvis, claro. Fractura de pelvis, fractura de fémur. Son huesos que sangran un montón y te dan un síndrome compartamental tremendo. Entonces, él tiene que revisar eso bien. Si ha revisado y la pelvis está normal, el fémur está normal, y yo he abierto, le he hecho un aspirado peritoneal y no he encontrado nada, ¿qué hago? Lo meto a sala igual. Así, si no hay nada, lo meto a sala. Entonces, esa es la manera de cómo uno debe entender cómo es el manejo de un posible lesión. Vayamos a la siguiente parte. Esta parte es un poco engorrosa, ¿por qué? Porque no soy hematólogo, soy cirujano. Y voy a tener que hablar de muchas enfermedades, no, un cirujano no puede, que pueden requerir esplenectomía. Son raras. En el hospital se operan 3 al año. Y la principal es púrpura.
Entonces son enfermedades hematológicas que podrían requerir como parte del tratamiento para curación o para mejoría una esplenectomía. Aquí sí se tiene que sacar el vaso sí o sí. ¿Por qué? Porque el vaso es bastante drástico. Es rojo y no tolera un rosado. Al rosado lo elimina. Entonces, ¿y qué te va a eliminar? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Y por qué? Porque estas tienen algún tipo de alteración que es detectada por él. Entonces, nuevamente, el vaso, órgano linfoide con funciones hemopoieticas. Sí, cuando estamos en nuestra etapa prenatal produce sangre. Inmunitarias en adultos. La esplenectomía, intervención crucial en múltiples enfermedades hematológicas. Los objetivos: diagnóstico, alivio de síntomas y control de citopenias. Yo no hago diagnósticos porque los pacientes me llegan y me dicen: doctor, le hemos venido a presentar este caso porque le hemos dado todo el tratamiento y no funciona. Entonces yo jamás voy a hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes. Lo va a hacer el hematólogo principalmente. Nuevamente, funciones del vaso: filtrado de eritrocitos envejecidos o anómalos, producción de anticuerpos, almacenamiento de plaquetas, fagocitosis de bacterias, hematopoiesis extramedular en estados patológicos. Indicaciones generales: esto sí es importante y hay que diferenciar de lo que es un hiperesplenismo. Que es un vaso grande que produce citopenias. ¿Qué es una esplenomegalia? Es un vaso grande que no produce citopenias, pero sí comprime el estómago, no deja que funcione bien el diafragma y produce dolor y molestia. ¿Nos puede ayudar como diagnóstico de esplenomegalia de causa incierta? Sí. Control de síntomas o reducción de transfusiones en enfermedades hematológicas. ¿Qué significa eso? Oye, ¿saben que a este paciente que tiene enfermedad hematológica le gastaba 20 unidades al mes, ahora gasta 3? Gracias a tu esplenectomía. Entonces, las enfermedades hematológicas que pueden requerir son trastornos eritrocitarios, plaquetarios, linfoproliferativas, enfermedades mieloproliferativas, enfermedades metabólicas o autoinmunes. La primera, la anemia hemolítica autoinmunitaria. Anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Qué significa? Bendito sea que al eritrocito se va a sensibilizar con algún tipo de antígeno y va a ser detectado por el vaso, por los grandes macrófagos del vaso, y van a destruir a todos estos eritrocitos. Entonces, es una enfermedad de tipo autoinmunitaria, inmunológica. Y aquí es un paciente. ¿Cómo te va a llegar este paciente? Es un paciente que te va a llegar pálido, cansado. ¿Qué va a tener? Principalmente hemólisis. ¿Y qué pacientes se va a producir cuando hay hemólisis? Baja la hemoglobina, puede subir la bilirrubina indirecta. ¿Qué más? La LDH va a estar aumentada. ¿Qué es la LDH? ¿Ah? ¿Qué? Claro. ¿Y dónde está el lactato? Dentro de los eritrocitos. Si se mueren, esta enzima se va a elevar. Y la lactoglobulina va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces es fácil. Anemia, LDH aumentada, lactoglobulina disminuye, aumenta. Y tenemos que
reticulocitos, se supone pues que hay anemia y hay bastantes reticulocitos. Es importante aquí porque acá viene la prueba de Kuhn. Entonces yo tengo dos tipos de anemia hemolítica autoinmunitaria. La que es producida por, así le llaman, anticuerpos calientes, principalmente IgM, temperaturas 37 grados. Estos tipos de pacientes, ¿por qué IgG? Principalmente IgG a 37 grados centígrados se sensibiliza el eritrocito y va a comenzar a producirse una lisis o los macrófagos comienzan a destruirlo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a este tipo de cosas? Se debe comenzar pues con corticoides. Dosis clásica de corticoides, 1 miligramo de prednisona, 1 miligramo por kilo, ¿no? Por peso. No funciona. Rituximab, ¿qué es esa cosa? Esa cosa es algo que va a disminuir a los linfocitos B, que son los que destruyen. ¿Va a producir inmunodeficiencia? No. No funciona. Esplenectomía. Entonces, en esta enfermedad de anticuerpos calientes, en la anemia hemolítica, el vaso es el principal destructor. Y como el vaso es el principal destructor, y si no funciona todo el tratamiento médico, no queda más que realizarle la esplenectomía. Y hay otra, lo de los anticuerpos fríos, generalmente por IgM. ¿Qué significa? Que a temperaturas frías se van a activar y el que va a destruir principalmente a los eritrocitos no va a ser el vaso, va a ser el hígado. Entonces, en esta no va a beneficiar hacerle una esplenectomía al paciente. Entonces, la única manera de saberlo es con una prueba de Kuhn. No hay otra manera. La siguiente enfermedad, la esferocitosis hereditaria. Aquí ya la cosa cambia, ya no es inmunológica. Ya la enfermedad es un problema de la membrana del eritrocito. ¿Cómo es el eritrocito? Bicóncavo, ¿no es cierto? Es bicóncavo. Si no, ¿y por qué tiene esta forma? Porque pasa por lugares muy pequeños. Tiene que tener esa forma porque si no, no va a pasar. Cambia de forma y se atraca. Entonces, ¿qué va a pasar? El vaso lo va a detectar y lo va a destruir. ¿Dónde está el problema aquí? Principalmente a nivel de la membrana celular. Y la membrana celular tiene varias proteínas y me imagino que habrá muchas más que todavía no se han descubierto, pero hasta ahora vamos con la espectrina alfa, está la espectrina beta, la anquirina, la banda 3 y hay otra, ahora ha salido una 4.2, la proteína 4.2. Entonces todas estas proteínas van a tener diferentes variantes que van a producir una deformidad y definitivamente el glóbulo rojo va a perder su forma y se va a tener una forma de esferizotismo. Entonces, ¿cómo vamos a curar a este paciente? Gracias a Dios, la mayoría de presentaciones de los casos de este tipo, de este paciente, estos producen anemias leves que no requieren mayor tratamiento. Pero los grados graves, aquella anemia sintomática que puede llegar en los niños a llevar a retraso de crecimiento, sí, definitivamente hay que dar la posibilidad de una esplenectomía en estos pacientes. Ojo, considerar la colicistectomía, claro, porque al ver lisis y va a haber presencia de cálculos de qué tipo, pigmentarios, ¿cierto? Entonces,
Pero ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si le haces la esplenectomía a un paciente que está con eferocitosis y encuentras la vesícula sin cálculo? ¿Se la quitas o no? ¿Ah? Preventivamente. No, pues ya le voy a quitar el vaso y no se han formado cálculos, ¿para qué se le voy a quitar la vesícula? No, si la encuentras sin cálculos no se las vas a sacar. Entonces, si la encuentras con cálculos, sí. Otras eritropatías hereditarias, tenemos la eritrocitosis, la prima de la eferocitosis. Ya también va a ser un problema a nivel de proteínas de la membrana, pero ya no va a tener la forma de eferocitos, sino va a tener eritrocitos. Entonces, ¿en qué caso se va a hacer? Gracias a Dios, como dicen, este tipo es leve, pero cuando la anemia es grave, igualito va a requerir estos pacientes una esplenectomía. Después tenemos un subtipo de la eritrocitosis que se llama la piropoiquilocitosis. Ojo, esta sí es una forma grave porque va a producir una anemia grave, bastante severa, y aquí no van a haber eritrocitos, pero la mayoría de glóbulos rojos son muy pequeños, tienen formas irregulares. Y por último tenemos la estomatocitosis y serocitosis. ¿Qué son estas dos cosas? Ya no hay un problema, hay un problema en la membrana, pero no en las proteínas, sino a nivel del canal del sodio y potasio. En la primera entra mucha agua, en la segunda sale mucha agua. Entonces vamos a tener un glóbulo rojo bastante chancho en la primera y en la segunda un glóbulo rojo totalmente deshidratado. Hay que tener en cuenta que en estos casos de estomatocitosis y serocitosis, ojo, la esplenectomía, el riesgo es de trombosis. Después, terminada la parte de la pared, nos vamos a las talasemias y drepanocitosis. Aquí el problema está en la hemoglobina. Entonces, hay problemas en la hemoglobina. Entonces, sabemos que hay en la hemoglobina la cadena alfa, la cadena beta. Y consideramos que, al menos, yo nunca he operado una talasemia. Debe ser casos bastante raros, tengo 25 años en un hospital nacional con 3 millones de habitantes. Y dicen que la talasemia, la esplenectomía se debe considerar cuando las transfusiones de sangre son de más de 180 a 200 mililitros por kilo por año. Una de estas variantes es la drepanocitosis, drepanocitos, el A de os. Los glóbulos rojos se forman así, drepanocitos tipo A de os, donde se produce una autoesplenectomía común. La esplenectomía solamente se debe dar en caso de crisis de secuestro o accesos o hiperesplenismos. También podemos considerar en aquellos pacientes donde hay enzimopatías. Entonces, tenemos enzimopatías como la deficiencia de la piruvato quinasa. La esplenectomía rara vez se utiliza en estos casos, solamente en pacientes indicadas y pacientes que tienen anemias bastante graves. Y otra, tenemos la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí generalmente hay que evitar oxidantes. La esplenectomía solo si los pacientes presentan hiperesplenismo. La mayoría de estos son tratamientos de tipo conservador. Y entramos a la parte de los plaquetas y vamos a comenzar con la famosa trombocitopenia inmunitaria, o también llamada púrpura antiguamente. Y aquí vamos a encontrar anticuerpos contra GP, 2B, 3A, destrucción plaquetaria. Tratamiento, comenzamos con corticoides. No funciona inmunoglobulinas. No funciona rituximab.
no funciona, agonistas del TPO. La esplenectomía, la verdad, se produce un tratamiento favorable y se ve una remisión en el 66% de los pacientes, indicada en casos refractarios. Ojo, al hablar de esto, estamos hablando de pacientes que durante toda su vida han estado utilizando, ¿qué cosas? Corticoides. ¿Cómo llegan las mujeres? Cuchinoides. Todas llegan cuchinoides. Todas llegan cuchinoides. Ya no se le puede dar más corticoides. Esos riñones están volando, totalmente cansados, ya no dan más. Su sistema inmunológico totalmente deficiente. Mujeres con plagiva, pelo. Entonces, ante estos casos, nos queda este tipo de tratamiento, realizar una esplenectomía en estos pacientes, ayuda un montón. Estos pacientes realmente bajan las dosis de corticoides enormemente. Tenemos otro tipo de púrpura, la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta es una microangiopatía trombótica déficit de una proteína de la TCT. Tratamiento de elección no es la esplenectomía, es la plasmaféresis, y la esplenectomía está reservada para casos refractarios o recurrentes. Otro tipo, tenemos los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Antiguamente, un linfoma de Hodgkin se estadiaba mediante una laparotomía exploratoria. Y durante la laparotomía exploratoria 1, durante el estadiaje se hacía la esplenectomía. Ahora ya no se utiliza esto. Las imágenes han revolucionado y han adelantado todo, que ya no se puede utilizar. En el linfoma no Hodgkin sí, es a veces bastante útil. ¿Por qué? Porque muchas veces no encontramos nada y encontramos un vaso grande, y la esplenectomía nos va a llevar a que ese vaso sea estudiado. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad que responde muy bien a la quimioterapia. Ojo, pero hay que saber de qué tipo de linfoma estamos hablando. Hay diferentes tipos de linfomas, hay múltiples tipos de linfomas, de subtipos no Hodgkin. Entonces, con una esplenectomía yo puedo llevar al patólogo y me puede decir necesariamente a qué células y qué quimioterapia debo adecuarme para este tipo de pacientes. ¿Ayuda? Sí, ayuda bastante. Y después tenemos las leucemias y tricoleucemias. La leucemia linfocítica crónica, la esplenectomía ayuda para aliviar los síntomas o tratar citopenias autoinmunes. La tricoleucemia, aquí la esplenectomía me puede, solo si falla el tratamiento de análogos con purinas. Es bien raro que falle, es un tratamiento muy bueno y nuevo para este tipo de cosas. Después tenemos la mielofibrosis primaria, generalmente es una fibrosis medular más hematopoiesis extramedular, y esto puede producir esplenomegalia. La esplenectomía es paliativa, mejora los síntomas, pero con una alta morbilidad y mortalidad. Enfermedades más raras que puedan requerir una esplenectomía, sí hay. La amiloidosis, en aquellos pacientes que tienen una esplenomegalia muy grande, voy a realizar la esplenectomía sintomática. El síndrome de Gaucher, se puede realizar esplenectomía parcial en niños. Riesgo de redistribución y complicaciones óseas. Otras enfermedades, la sarcoidosis, esplenectomía en aquellos pacientes que tienen mucho dolor, hiperesplenismo o descartar neoplásica. El síndrome de Felty, esplenectomía en fallo de tratamiento médico, tasa de respuesta hematológica aproximadamente el 50%. ¿Y en qué más le voy a hacer la esplenectomía? A aquellos que tienen una esplenomegalia idiopática. No sé por qué la tiene un vaso totalmente bastante grande.
¿Cuál es la primera posibilidad cuando tienes un vaso grande? Lo dije, el linfoma no Hodgkin. Ojo, lo he dicho. ¿Qué debo hacer con un paciente que me dice el hematólogo que lo tengo que operar? Entonces lo primero que tengo que revisar es mi tomografía. Y en mi tomografía, ¿qué me tengo que dar cuenta? El tamaño. ¿Por qué el tamaño? ¿Lo voy a hacer por la laparoscopía o lo voy a hacer por cirugía abierta? Es importantísimo. ¿De qué me sirve sacar un vaso de este tamaño y hacerle laparoscópica que después tengo que abrir toda la cavidad abdominal para sacar tremendo vaso? Entonces tengo que evaluar el tamaño. Luego, ¿qué voy a evaluar? La vascularización. Esa arteria esplénica, ¿dónde se distribuye? La arteria esplénica puede ser muy clásica y entrar a un hilo y dividirse a los polos. O puede ser como la medusa, a mitad del páncreas salir con un montón de ramas. Y te complicó la vida. ¿Qué debo ver también? La cola del páncreas. Y me dije, su doctor, yo me he hecho una esplenectomía en 40 minutos, le he metido sutura mecánica vascular y pucha, lo saqué. Fístula pancreática. Ya está. Entonces, y otra, y esto sí me pasó a... ¿Quién lo conoce al doctor Chumpitaz, del Hipólito? Todos. Ya. Chumpi viene y me dice, pucha, vasito, vamos a sacar un vasito. Ya. No me cae bien el pata, pero raro, poco. Pero me dice ya, pues, y un paciente, nadie lo quería operar. Mis alumnos saben que yo soy como, me lanzo con todo. 10.000 plaquetas la paciente. Pucha, ya, todo el mundo sonando, nadie, todo el mundo, todo arrugaron. Ya, mal. ¿Cuántas plaquetas se puede conseguir? Mira, así a lo máximo, con todas las transfusiones, donando los internos, recibiendo y todo, se podrá llegar a 60, 70, por máximo. Yo le dije, ya guárdame unos cuantos paquetitos. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que hago es que ese vaso me está destruyendo todas las plaquetas. Lo primero que tienes que encontrar es la arteria esplénica al nivel del páncreas y clamparla. Y una vez que la clampas, porque lo ideal sería que después venga un radiólogo y te la embolice, pero no hay ese tipo de neurología. La clampas y una vez que la clampas le pasas las plaquetas pues, para que no se destruyan tan rápido y dure. Y el paciente no sangre, ¿no? Porque estos pacientes sangran desde que cortan la piel. No tiene plaquetas. Entonces, yo pues todo voy a grabar mi operación, saqué mi USB, esto lo voy a poner en TikTok, es lo máximo. Grabé, la operación salió todo un éxito, pero a los días siguientes la paciente estaba con 10.000 plaquetas. ¿Y qué pasó? No, viene, vamos a hacerle una ecografía. Una ecografía. Y el ecografista dice, acá yo veo el vaso. Oye, pero ¿cómo? Mírame la foto en mi celular así. Estamos agarrando el vaso, ¿cómo va a tener otro vaso? No le han sacado el vaso. Y el Chumpi es terco, pues debe ser de algún lugar bien rico, bien dentro, de Perú. Entonces le dice, ¿tú no le has sacado el vaso? No le voy a sacar el vaso, te digo. Y se me achoró, pues. No le he sacado nada, mira lo que ha hecho pucha. Pero ¿cómo ¿y esto qué es? No le ha sacado el vaso. No es que no le haya sacado el vaso, el ecografista hizo una mala ecografía. Pero ¿qué pasó? Había vasos accesorios. ¿Y cómo descubro eso, doctor? Como que yo soy mago. Si no me lo dice el radiólogo que ha sacado una tomografía, ¿cómo voy a saber yo? ¿Dónde hay? Eso tiene que ser ya. Entonces el paciente tenía. A las 2 semanas lo volví a intervenir y tenía en el epílogo tenía un vaso accesorio. Se lo quité y salió todo bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, los vasos accesorios. Son pequeños, pero complicados. Vacunación, neumococo, meningococo.
a hemófilos, profilaxis antibiótica de antitrombótica. Embolización preoperatoria sería excelente, ¿no? Tengo un gran vasote, le hago su embolización, disminuyo, se infarta un poco, le duele, pero bueno, la cosa no va a sangrar mucho. Reduce el tamaño, riesgo de sangrado intraoperatorio, aunque embolización idealmente 24 horas antes de la cirugía, no lo tenemos a la mano. Técnica quirúrgica laparoscópica, si el vaso cumple los límites, es un vaso pequeño, mediano, es lo ideal. Ventajas: menos dolor, menos estancias, riesgo, sangrado por parénquima frágil, requiere control meticuloso y mortal. La verdad que es el gol estándar. ¿Cuál es el tratamiento de la esplenectomía? Gol estándar, laparoscopía. Pero hay que tener bien en cuenta. Abordajes laparoscópicos, puertos en B, lo puedes colocar en forma anterior, lateral, uso de dispositivos, grapadoras, energía ultrasónica, clics, tenemos todo, gracias a Dios ahora. Identificación de vasos accesorios, hasta el 10 o el 15% tienen vasos. Localización más común, ligamento vasoesplénico, el mío estaba en el epíflo. Omisión, recidiva de la enfermedad autoinmune. Complicaciones: sepsis fulminante post-esplenectomía, mortalidad del 50%, prevenir con vacunación y profilaxis antibiótica, trombosis venosa esplácnica hasta el 50%, anticoagulación profiláctica las próximas 4 semanas. Otras complicaciones: trombocitosis, hemorragia, infección, accesos subfrénicos, pancreatitis, trombosis portal y reaparición por vasoacceso. Bueno, las complicaciones muy frecuentes. Seguimiento: vacunas de refuerzo cada 5 años, profilaxis antibióticas en niños y pacientes inmunodeprimidos, educación sobre signos de infección grave, evaluación de trombocitosis persistente. Conclusión: la esplenectomía tiene valor terapéutico y diagnóstico en múltiples enfermedades hematológicas. La selección adecuada del paciente y manejo perioperatorio son esenciales para optimizar los resultados. Y por último, esto es mucho más raro que las enfermedades hematológicas, son aquellos tumores, quistes, accesos que se pueden formar en el. Aquí en Perú, si a mí me dicen hay un quiste en el vaso, ¿qué pensaría? Quiste hidativo. Claro, lo más común es que sea en el hígado, pulmón, pero si acá me dan un quiste en el vaso, quiste hidativo. O le han pegado. Al paciente le han pegado. Porque un golpe en el vaso te va a producir una hemorragia, un hematoma, y eso te va a producir no un quiste, un pseudoquiste. Las dos cosas. O tiene hidatidosis o ha tenido un trauma. Entonces, objetivos educativos: clasificar detalladamente los tipos de quistes esplénicos, describir signos clínicos característicos de los tumores benignos del vaso, que son un montón, pero son bastante raros. Yo, la verdad, nunca he visto un tumor primario de vaso, pero sí he visto varios, he sacado varios vasos por metástasis de cáncer de mama. Eso sí he visto. Con cáncer de mama. Explicar indicaciones de intervención quirúrgica en quistes parasitarios y comparar técnicas quirúrgicas, esplenectomía total versus parcial. Reconocer complicaciones posoperatorias tempranas y tardías, interpretar hallazgos radiológicos claves en lesiones esplénicas, diferenciar tratamiento médico versus quirúrgico en accesos esplénicos y establecer protocolos preoperatorios en pacientes esplenectomizados. Clasificación: primarios, revestimiento epitelial de origen congénito, epidermoides, los más comunes, 90% de los quistes no parasitarios primarios, rarísimo verlos. Los dermoides con componentes de piel, anexos, endodermoides de tipo C, bastante raro, no lo sé.
Clasificación y fisiopatología de los quistes esplénicos, los secundarios postraumáticos o postinfecciosos, equinococosis parasitario importante en áreas endémicas, Perú es endémico. Calcificaciones periféricas y quistes hijos en imágenes, shock anafiláctico por rotura, complicación mortal. Claro, imagínate, tienes un quiste hidratico, te golpeaste, se rompió, hiciste un shock anafiláctico. ¿Por qué se murió? Manejo quirúrgico de los quistes esplénicos. Claro, primero tienes que evaluar si realmente te molesta o lo encontraste en un hallazgo ecográfico o tomográfico. Si te produce dolor, saciedad precoz, náuseas. Indicación quirúrgica, ¿cuándo comienzan a distender? Ahí, cuando mide más de 5 centímetros. No realizar biopsia, riesgo de complicaciones. Esplenectomía total es el estándar mayor insuficiencia. Acuérdate que va a tener un problema de insuficiencia. Pero sí, definitivamente, si tienes un quiste por equinococos, 5 centímetros, tienes que sacar el vaso. Que eso que vas a hacer capitonaje, que vas a hacer, es muy complicado, vas a sangrar. Pero, hay que decir, manejo de esplenectomía parcial, técnicas conservadoras. Aquí en doctor, en el Perú hacen esplenectomía, el único que hacía era el doctor de Vilatea de la Almenara. No sé si ahora alguno de sus doctores hacen el, bueno, todo el mundo dice que hacen, ¿no? Pero que yo lo haya visto, es a Vilatea. Fenestración, apertura del quiste, alta recidiva, marsupialización, menor recidiva, riesgo hemorrágico y drenaje percutáneo, alto riesgo de recidiva. No, esplenectomía. Los tumores benignos, el más frecuente es el hemangioma. Capilar, la mayoría de estos hemangiomas, observación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En una tomografía, en un realce periférico progresivo de la sustancia de contraste. Síntomas generalmente son asintomáticos, pero si son muy grandes se pueden romper y pueden sangrar. El siguiente es el linfangioma, es multiloculado común, bastante común en los niños. Otro que es bastante, digamos, me he encontrado con 1 o con 2 casos de amastomas. Son pequeños tumores de masa sólida, homogénea. No producen sintomatología. Angioma litoral, causa hiperesplenismo, esplenomegalia. El tratamiento quirúrgico cuando hay síntomas o sangrados, el diagnóstico definitivo nos lo da el patólogo. Tumores malignos, vamos a repetir un poco: linfoma primario poco común, secundario frecuente, zona marginal esplénica subtipo indolente, asociación con virus de la hepatitis C, y el tratamiento es la esplenectomía con rituximab. También hay tumores malignos como el angiosarcoma, tumor vascular muy agresivo, se puede romper. En la tomografía se ven masas múltiples heterogéneas hipervasculares. El manejo es una esplenectomía si es posible, pero el diagnóstico es mal. ¿Se puede formar accesos? Sí. Bacteriemia, fungemia, continuidad. Asociación clásica con la endocarditis infecciosa. Una endocarditis te puede llevar a formar accesos en el vaso. Clínica, fiebre persistente, dolor hipocondrio izquierdo. Imágenes, una ecografía y una tomografía te va a encontrar el acceso. Ahora, el tratamiento, aquí sí, drenaje percutáneo, es eficaz. Cuando es uniloculado, cuando es multiloculado es un problema, generalmente va a requerir esplenectomía. Microorganismos frecuentes: Staphylococcus, Salmonella, Cándida. Los antibióticos generalmente empíricos dirigidos a los gérmenes más comunes que se presentan ahí. Técnicas quirúrgicas: esplenectomía laparoscópica, posición de cúbito lateral, puertos, dependiendo, es variable. Cada cirujano tiene su propia preferencia. Complicaciones, bueno, estos son temas de la laparoscopía. Y por último, ya. Bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, gustoso. Entonces, hemos visto una patología que tiene múltiples, o sea, hemos visto un órgano que tiene múltiples patologías asociadas.
pero la más frecuente es la de trauma. En el hospital tenemos fácil al mes 2 o 3 con trauma esplénico. Es lo más frecuente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces yo preguntaré en el examen. Y eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, pues hasta ahí nomás. Gracias.